Estamos en compañía de Luis Martín Modanovich Mendoza, gerente general de ProLima de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y junto a él vamos a hablar sobre el plan maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima y, claro que sí, la restauración de esculturas para el Bicentenario, que es una de las acciones que ha emprendido justamente dentro de ese plan maestro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos en principio sobre este plan maestro, porque sabemos pues que la restauración de monumentos rumbo al Bicentenario es una de las acciones emprendidas, ¿no? Sin embargo, hay una estrategia que busca recuperar nuestro centro histórico. Correcto, en efecto. Creo que es importante empezar señalando que el Centro Histórico de Lima tiene una doble condición. Por un lado es Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 72 y por otro lado es Patrimonio de la Humanidad desde el año 91. Hay que señalar también que en el año 81 el Congreso de la República adscribe a la legislación nacional la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es una convención del año 72 de la UNESCO. Y toda vez que el Centro Histórico de Lima es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está bajo los alcances de esta convención, que es un tratado internacional. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la protección del patrimonio cultural del Centro Histórico de Lima es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Perfecto, es una obligación. Es una obligación. ¿Cierto? No tiene que venir por iniciativa ni voluntad de algunas autoridades. Sin embargo, desde ese año hasta la fecha, estamos ya 2019, 2 años antes del Bicentenario, ¿cómo se ha respondido a este tipo de responsabilidad? En efecto, y allí me permito continuar con esta historia. En el año 91, entonces, Lima es Patrimonio Mundial. En el año 94 la Municipalidad de Lima crea ProLima, que es el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima. Y en ese mismo año se da un primer paso importante, que es la creación del Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima. Y en el año 98 el Plan de Recuperación del Centro Histórico de Lima. Ahora, en el 94 y el 98 se dieron estos dos instrumentos de planificación y regulación del Centro Histórico de Lima como un área patrimonial que requiere una protección especial porque es una zona especial de la ciudad. Sin embargo, desde la fecha hasta entonces no se han actualizado estos instrumentos o no se habían actualizado estos instrumentos y seguimos trabajando con un plan del 98 y un reglamento del 94. ¿Qué cosa ha hecho la Municipalidad de Lima en este marco? En los últimos 2 años y medio, desde ProLima, hemos emprendido la formulación de un nuevo plan para la recuperación del Centro Histórico de Lima en el marco del Bicentenario, pero también en el marco del 5º centenario de la Fundación de Lima, ¿no? Porque es un plan cuya visión es al 2035, ¿no? Un plan que se aprobará este año por parte de la Municipalidad de Lima y también un nuevo reglamento de administración del Centro Histórico de Lima, ¿no? Es decir, un instrumento que este año va a actualizar otros 2 instrumentos del año 94 y 98 que han sido ya totalmente superados. Ahora, estos cambios, estas actualizaciones, imaginamos, eran obligatorios porque, claro, nuestra ciudad es otra. El centro de Lima es otro también, ¿no es cierto? Sí. Y seguramente tiene necesidades diferentes. Efectivamente, por eso hablo de una actualización que es tan importante, porque el centro histórico ya no es el mismo que el del año 94 o que el del año 98, ¿no? Ha habido algunos avances, pero también ha habido algunos retrocesos. Entonces tenemos que estar en la capacidad de, en función al diagnóstico que se ha hecho y a los lineamientos que la UNESCO da y que son de obligatorio cumplimiento para las ciudades Patrimonio Mundial, estar en capacidad de planificar qué es lo que va a ser nuestra ciudad en el marco del Bicentenario y del 5º centenario de la Fundación de Lima. Entonces, se ha trabajado esto de una manera multisectorial. Empezamos en enero del año 17, hemos participado en la Municipalidad de Lima, con ProLima presidiendo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, CENEPRED, INDECI, el Colegio de Arquitectos, el ICOMOS Perú, la Municipalidad Distrital del RIMAC, ¿no? Hemos tenido una misión de asesoramiento del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO. En fin, ha sido una cosa muy concertada, muy trabajada y ya estamos en la etapa final. El documento ha sido ya aprobado por el Ministerio de Cultura también. Tenemos una opinión favorable del UNESCO y estamos listos para pasar al Consejo Metropolitano
¿no?, al Consejo de Regidores para la respectiva aprobación. Como tiene que ser, como esperamos todos los ciudadanos, ¿no? Como ¿Quién no quiere esperamos tener que su sea. centro histórico bien cuidado? Este trabajo articulado que usted menciona, ¿qué tipo de acciones ha contemplado dentro de este plan maestro? ¿Cuáles son los ejes, por ejemplo? Sabemos que uno de ellos es justamente la restauración de monumentos. Correcto, en efecto. Entendemos que la recuperación del Centro Histórico de Lima no puede ser únicamente una recuperación patrimonial o monumental, tiene que ser una recuperación integral, porque el Centro Histórico es una ciudad viva, una ciudad con un componente patrimonial importantísimo, ¿no? Entonces tenemos que tener esas dos condiciones, ¿no?, y las hemos tenido. Entonces estamos tratando temas de vivienda, por ejemplo, ¿no?, tuburización, acceso a la vivienda, que es importante, mejoramiento del espacio público, ¿no?, de las áreas verdes, mejoramiento de la gestión del riesgo del desastre, ¿no? El Centro Histórico es un lugar muy vulnerable por su antigüedad y sus materiales y requiere un tratamiento especial. ¿Esto contempla, ¿no?, por ejemplo, espacios como Barrios Altos? Por supuesto. Que vemos, no diariamente, pero digamos, cada vez que hay un temblor, un sismo, siempre están los medios cubriendo qué pasó en esa zona, ¿no? Efectivamente, porque es una zona en la que ha habido un abandono de décadas, ¿no?, y en donde a veces es difícil poder encontrar una solución inmediata para un abandono que tiene 80 años, ¿no? Sin embargo, en el plan están contempladas acciones precisas que se deben de tomar de una manera programática para devolver Barrios Altos al estado que debiera tener, ¿no? Estupendo. Otro tema importante que se ha contemplado también es el de la movilidad urbana, ¿no? Y allí un instrumento importante que se está planteando para la recuperación del espacio público y del centro histórico es la peatonalización, que es una medida que se ha tomado en muchos otros centros históricos del mundo y en donde ha funcionado muy bien. Incluso me permitiría señalar dos ejemplos en Lima, ¿no? Uno es el Jirón de la Unión, que es la vía más transitada del centro histórico y que es peatonal, y en donde ha florecido el comercio gracias a la peatonalización. Y otra vía es Ica-Ucayali, que es una vía que tiene 6 años de peatonalizada y en donde ha habido un cambio radical desde que se peatonalizó. Por supuesto, sumamente agradable, además, caminar por estas calles. Ya que hablaba usted sobre una ciudad viva y nos comentaba también cuáles son los ejes de intervención, o van a ser los ejes de intervención de este plan maestro, ¿qué pasa con el ciudadano, ¿no? ¿Qué pasa con este componente primordial, si hablamos, por ejemplo, de educación, de también enseñarle a los peruanos a cuidar su centro histórico, el centro histórico de nuestra capital? ¿Es esto parte del plan maestro? Sí, efectivamente. Uno de los componentes es el del desarrollo social. Y en ese desarrollo social, la educación es un eje primordial. ¿Qué cosas estamos haciendo desde ya? Campañas de educación en colegios de Barrios Altos, en colegios del centro histórico, para que los niños que van a ser quienes van a administrar el país en el futuro, tengan conciencia y valoren este patrimonio, ¿no?, desde chicos. Porque nadie quiere lo que no conoce, ¿no? Es una frase cliché, pero es una frase que es absolutamente verdadera y cierta. No, y hay que sentirlo como algo propio también, ¿no? Porque imagino que la idea tampoco es irse al extremo, ¿no?, de ni siquiera verlos o no permanecer al lado del monumento, ¿no?, o recorrerlo, sino también saber qué es mío y por qué es mío lo cuido. Efectivamente, es un tema de apropiación, es un tema de sentirlo de uno, de sentirlo parte de nuestro legado, parte de nuestro patrimonio, parte de nuestra herencia, y de saber que tenemos que hacer algo con él. No se trata de tener un monumento y no tocarlo, sino se trata de vivirlo con respeto. En las acciones que tienen que ver con la restauración de esculturas para el Bicentenario, sabemos que ya se ha comenzado. ¿Cuáles han sido las esculturas intervenidas? ¿Cómo van a ir avanzando en las acciones? Sí. ¿Y qué posibilidades tiene también, ojo, el ciudadano de ser parte de este proceso, Por ¿no? supuesto. En el marco del plan, estos 2 años y medio que ha tomado la formulación del plan, logramos de manera conjunta con el Ministerio de Cultura la declaración de cerca de 100 esculturas públicas del Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto es muy importante porque plantea un antes y un después en el entendimiento y el tratamiento que se le da a cada uno. Y se le va a dar a cada una de ellas. Antes, esas esculturas eran un poco de bronce o un pedazo de mármol. Hoy, ese mármol y ese bronce son patrimonio de la nación. Y en consecuencia, el tratamiento que le tiene que dar la ciudad, más allá de la buena intención del alcalde o de nosotros, la
lo que se va a tener que hacer allí es cuidarlas y tratarlas como un monumento. Claro, y que ello no acabe con ningún tipo de gestión. Efectivamente, ¿no es cierto? Con una algo que saliente. trascienda, ¿no? Y en ese sentido hemos iniciado con la restauración integral de 2 esculturas. Una que nos parece muy simbólica, que es la Estatua de la Libertad en la Plaza Francia, que fue un regalo de la comunidad francesa en el marco del centenario de la independencia. Y hoy, en el marco del bicentenario, hemos querido empezar la recuperación con esta escultura, ¿no?, que es un símbolo de nuestra independencia, la libertad, ¿no?, y que además estaba en un estado bastante malo. La otra escultura con la que estamos trabajando es la de las Tres Gracias de la Plaza San Martín, una escultura muy bonita de fundición francesa que llegó a Lima a fines del siglo XIX, que ha pasado por diferentes lugares de Lima y que hoy está allí. La idea es, antes de llegar a julio del año 21, tener restauradas ya para la ciudad todas las esculturas públicas del Centro Histórico de Lima. La totalidad de 100. La totalidad de las declaradas Patrimonio de la Nación. Estupendo. Y sobre le consultaba y la posibilidad que pueden tener los ciudadanos de ser parte de esta restauración, ¿han programado también algún tipo de visita? Sí. Todo el cerco perimétrico del espacio que se está ocupando para la restauración ha sido forrado con una serie de paneles informativos para que cualquier persona que tenga intención de saber qué es lo que está pasando puede estar informada, y no solamente eso, sino que puede ir aprendiendo de los procesos de recuperación de la escultura, ¿no? Adicionalmente a esto, hemos proyectado tener, cuando el proceso esté un poquito más avanzado, algunas visitas guiadas programadas para no interrumpir con el trabajo y la fluidez de la restauración. Y la seguridad también de los visitantes, ¿no? Para que las personas, las más interesadas, puedan conocer de cerca de qué se trata esta recuperación del espacio público de la ciudad de Lima. Bueno, es interesantísimo además el proceso de restauración de cualquier monumento, ¿no? Si tienen la oportunidad más adelante de acudir a una de esas visitas, háganlo verdaderamente, porque también es algo que no se conoce mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes están a cargo detrás de una restauración? ¿Cuántos jóvenes en nuestro país están preparados para ese tipo de trabajo? En efecto, en efecto. Y además, tener en cuenta también que la recuperación de cada una de estas esculturas no es solamente el trabajo de un especialista, sino que es el trabajo de un conjunto de especialistas, porque intervienen arquitectos, historiadores, conservadores y restauradores. También hay un trabajo de químicos, porque hay que ver cuáles son los solventes que hay que usar para intervenir en cada una de estas esculturas de metal, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde podrían encontrar nuestros televidentes más información sobre las acciones que está emprendiendo ProLima en este momento? En la página de la Municipalidad de Lima, por ahora, y esperemos en el futuro en alguna otra plataforma. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Luis Martín Bogdanovich Mendoza, gerente general de ProLima de la Municipalidad Metropolitana de Lima.